Veremos en general cómo calcular la esperanza de una transformación de un vector aleatorio y analizaremos dos casos particulares de importancia. Consideremos el caso, por ejemplo, en el que tenemos un vector aleatorio bivariado XY, que conocemos su modelo probabilístico, definimos una variable aleatoria Z como una transformación de ese vector aleatorio XY, y ahora nos preguntamos cómo calcular la esperanza de esta variable aleatoria Z dada la información anterior. Una forma sería pues directamente vía la definición de esperanza, ¿no? Suponiendo que exista, si deducimos cuál es la función de densidad de probabilidades o de masa de probabilidades de Z, por ejemplo, ¿no? Según fuera el caso, pues entonces vía esta integral podríamos calcular la esperanza deseada, ¿no? Sin embargo, si nuestro único interés es justamente calcular la esperanza de Z, estrictamente no es necesario deducir la función de densidad o de masa de probabilidades de la variable aleatoria Z. Podemos aprovechar el conocimiento que ya se tenga del modelo probabilístico para el vector aleatorio XY, que pudiera ser vía, por ejemplo, una función de densidad conjunta de probabilidades o una función de masa de probabilidades conjunta, ¿no? Vamos a suponer que existe una función de densidad de probabilidades conjunta para el vector aleatorio XY. En el caso de que fuera función de masa de probabilidades conjunta, pues las ideas son análogas, ¿no? Entonces la manera de calcularlo pues, es la siguiente, ¿no? Es esta integral doble, ponderando los valores g de x y vía la función de densidad conjunta, que es algo totalmente análogo al caso de variables aleatorias, ¿no? Cuando calculamos la esperanza de alguna transformación de una variable aleatoria W, pues no es necesario estrictamente obtener la densidad de h de w, ¿no? Podemos aprovechar la densidad de w y calcularlo de esta forma, pues entonces el razonamiento para llegar a esto es totalmente análogo y así podemos calcular la esperanza de z sin necesidad de obtener explícitamente en este caso su función de densidad de probabilidades. Analizaremos ahora dos casos particulares de transformaciones que son de interés general. Pensemos en el caso en el que g de xy es una combinación lineal de las variables aleatorias xy, es decir, alfa y beta son constantes dadas, ¿no? Y entonces vamos a obtener una expresión general para la esperanza de esta combinación lineal de variables aleatorias. Pues simplemente aplicamos la definición anterior, ¿no? Entonces sería la esperanza de esta combinación lineal, pues sería la integral doble de esa combinación lineal ponderada por la densidad conjunta de XY. En este caso, recuerden que si fuera el caso en vector aleatorio discreto, pues esto sería una suma doble y aquí estaría la función de masa de probabilidades conjunta. Y pues aprovechamos las propiedades de linealidad que tiene la integral y que se vería como sigue. Si vamos a integrar primero con respecto a x, ¿no? Bueno, aquí vamos a cambiar el orden de integración en un caso, ¿no? Porque tenemos una suma, ¿no? Entonces vamos a separar esto en dos integrales, en la suma de dos integrales. En la primera integral, que solo va a involucrar a alfa x multiplicado por esta densidad, si integramos primero con respecto... Ah, no, aquí vamos a cambiar el orden de integración. Vamos a integrar primero con respecto a y, ahorita van a ver por qué. Entonces, en ese caso, pues de esta integral quedaría fuera, bueno, la constante, queda hasta fuera de la integral doble, ¿no? Y si integramos primero respecto a y, pues entonces x queda fuera de esta primera integral. En el caso de la segunda integral, igualmente la constante beta queda fuera de la integral doble. Y acá sí vamos a integrar primero con respecto a x, entonces y queda fuera de esa primera integral, ¿no? Entonces por eso queda de esta forma. Bien, pues ahora lo que tenemos que notar es que esta primera integral del lado izquierdo, la que quedó primero con respecto a y, pues no es otra cosa que el cálculo de la marginal de x, ¿no? Si estamos integrando sobre todo los reales respecto a la variable y, pues la densidad conjunta obtenemos la marginal de x, ¿no? Y de este lado, lo análogo, aquí estamos integrando con respecto a x, sobre todo los reales, la densidad conjunta, entonces esto nos va a dar la marginal
de y, ¿no? Entonces obtendríamos el siguiente resultado. Entonces esta integral que está aquí pues se convierte en la marginal de x, esta integral que está acá se convierte en la marginal de y. Y notemos ahora que justo nos quedó la esperanza de x de este lado. Esto es la manera de calcular la esperanza, suponiendo que exista. Esta es la forma de calcular la esperanza de y. Entonces tenemos una conclusión totalmente general, ¿no? Pues resulta que sea cual sea el modelo probabilístico para el vector aleatorio XY, la esperanza de una combinación lineal de variables aleatorias es igual a la combinación lineal de las esperanzas individuales, ¿no? Esto es interesante porque quiere decir que para el cálculo de la esperanza de una combinación lineal no es estrictamente necesario conocer el modelo de probabilidad conjunto del vector aleatorio XY, basta con que conozcamos las marginales y entonces calculamos de forma marginal sus esperanzas y hacemos la combinación lineal. Este era un primer caso particular, pero que es de aplicación general y que es de importancia. Otro caso interesante es cuando las variables aleatorias XY son independientes, ¿no? Ya habíamos ocupado esta notación para denotar independencia. Cuando X y Y son variables aleatorias independientes, sabemos, por ejemplo, que si hay densidad conjunta, pues la densidad conjunta es el producto de las densidades marginales. Si fuera función de masa de probabilidades conjunta, pues sería el producto de las funciones de masa de probabilidad marginales. Bien, vamos a hacerlo para el caso de densidad conjunta. En el caso de vectores aleatorios discretos, pues simplemente se sustituyen las integrales por sumas. Nuevamente, supongamos que ahora queremos calcular la esperanza de este producto, ¿no? De una transformación H1 de X por una transformación H2 de Y. Aplicando la definición de esperanza, pues sería la integral doble, ¿no? De H1 de X minúscula por H2 de Y minúscula, y todo eso ponderado por la densidad conjunta, que en este caso es un producto de marginales, ¿no? Y entonces resolvamos primero la integral con respecto a x y hasta el final con respecto a y, ¿no? Entonces, si integramos primero con respecto a x, pues lo que dependa de y, que en este caso sería la densidad de y h2 de y, quedarían fuera de esta primera integral, ¿no? Entonces, por eso los colocamos acá. Entonces nos queda primero la integral de menos infinito a infinito de h1 de x por la densidad de x. Pero pues notemos que esto es justamente la esperanza de H1 de X, ¿no? Suponiendo que exista, y entonces pues esto ya sería una constante que dejaríamos fuera de la integral, la pasaríamos para acá, y entonces ya nada más nos quedaría resolver esta integral, que también pues viene a ser, en caso de que exista, la esperanza de H2 de la variable aleatoria Y. Entonces esto nos lleva a un resultado totalmente general. Si X y Y son variables aleatorias independientes, entonces la esperanza de un producto de transformaciones de X y Y es igual al producto de las esperanzas individuales de H1 de X y H2 de Y.